Y luego la otra, ubeineja. La U significa y tú, y ti. Este es mi pacto entre mí y ti. Este pacto, como hemos hablado, menciona exclusividad. La bendición es para ti, no es para todos. Yo te he escogido, yo te he elegido, y no porque fueras el más bueno, pero yo en la eternidad y desde la eternidad te elegí. Si entendemos el significado de estas dos frases, yo soy el Dios Todopoderoso, y también pondré mi pacto entre mí y ti, en el capítulo que acabamos de leer de Hebreos 11, no solo veremos la fe, lo cual es correcto, pero que lamentablemente quienes lo han leído solo se quedan ahí, ignorando el contexto de toda la Escritura. Una muestra podemos encontrarla en el versículo 8 y 9. Está citando al hombre con el cual Dios hizo el pacto. Por la fe, Abraham. Dios ciertamente lo llamó. Y Dios le dijo, haré un pacto contigo. Y la respuesta de Abraham fue en fe. Pero debemos de tener el contexto del pacto. Ese pacto, esa promesa, fue la que llevó a Abraham a responder en fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, Canaán. Que otra vez, si solamente vemos Canaán, pues solamente verá su Fiat, su Peugeot, ¿sí?, su Toyota, y punto. ¿Qué es lo que realmente quería decir? Y eso es precisamente lo que trataremos de explicar. Pero oigan el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Ahora prestemos atención a la última parte de este versículo. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, su descendencia. Y seré tu Dios y el de tu descendencia. ¿Verdad? Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que ver aquí también el pacto, no solo la fe. Porque entonces hacemos de la fe un ídolo. Y entonces creemos que yo tengo fe. Yo creo que han visto en algunas calles de la ciudad unas frases que dicen: Jesús, confío en ti, como un mero mérito humano. La fe no es un mérito humano, es un regalo de Dios, porque por gracia sois salvos. No es por fe, es por gracia. Pero hay un vehículo, es la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es que tienes que no hayas recibido. Y si lo recibiste, entonces ¿dónde está la jactancia? Este es un hombre de fe, anuncian así al predicador, cuando todo lo hemos recibido. Morando en tiendas ajenas con Isaac y Jacob. ¿Qué dice más? ¿Cómo dice? No tienen abiertas sus Biblias. ¡Qué congregación! A ver, al azar, hermano Adrián, ¿puede leer en su Biblia esta parte? Sin ayuda. No, pues sí. Con eso de que hay ayudas idóneas y demás. Coherederos. Fuerte, hermano. Coherederos de la misma promesa. Gracias. Pongan el coherederos. ¿Sí? Y a tu descendencia. ¿De qué está hablando? Del pacto, hermanos. ¿Sí? No se puede responder al pacto si no tenemos fe. Si no entendemos qué es el pacto, si no entendemos
¿qué es nuestra responsabilidad a ese pacto? Los jóvenes, ahora, cuando fueron niños, fueron sus padres quienes creyeron en ese pacto. Y por eso los trajeron y por eso los bautizaron. Porque no estaban en edad de responder. Sus padres respondieron por él, por ellos. Pero ahora son ellos los responsables de dar respuesta directa a Dios. Ahora entonces, después de haber caminado por lo que hemos hablado, de la tesis, la antitesis, la síntesis, etc., ahora llegamos a los términos del pacto. Ya hemos entendido que Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Ahora, ¿qué son esos términos del pacto? ¿A qué se obligó Dios en ese pacto con su pueblo? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Cómo nosotros, yo, beneficiario de ese pacto, debo responder a esas benditas promesas del pacto? Y no solamente parezcamos como algunos chamacos, no ustedes, por supuesto, yo no me refiero a ustedes, a los de allá afuera, que solo saben pedir, pedir y pedir, ¿sí? Me pidieron en la escuela esto, me pidieron lo otro, me pidieron aquello, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquí, quiero allá, quiero allá. Pancho Nopales, estoy diciendo que soy de los de afuera. Ve y tráeme 1 kilo de azúcar. Ah, que no tengo tiempo, ve tú. ¿Sí? Pero buenos para estirar la nota. Entonces, ciertamente, recibimos bendiciones, pero también tenemos responsabilidades. ¿Qué son esas responsabilidades a las cuales nosotros tenemos que responder a estos términos del pacto? Aquellos que estaban vinculados en la antigüedad por algún pacto, se ataban, se aliaban, quedaban ligados por ciertas reglas en las que cada una de las partes debería conocer su deber, así como la responsabilidad que una parte debería tener hacia la otra y lo que se debería esperar de un lado y del otro. Y eso es lo que pretendo esta mañana. En primer término, miremos las promesas de Dios y su alto compromiso en el pacto. Él se obligó a sí mismo, no teniendo la necesidad. Él se comprometió a sí mismo, no teniendo la necesidad, pero lo hizo. Entonces, Dios, quien tiene la primacía en este pacto, primero expresa y enfatiza el origen y la naturaleza divina de este pacto. No es un pacto entre compadres, no es un pacto entre cuates. Tiene un origen divino. Es Dios mismo comprometiéndose para luego mostrarse a sí mismo. Y a la vez explica lo que Él quiere a cambio de nosotros. ¿Sí? Está pidiendo algo a nosotros. Por esa razón, empieza con palabras solemnes y con gran autoridad declara: Ani el Shaddai. Ani el Shaddai. Yo soy. No el virtual presidente que está esperando lo declaren el presidente electo. No. Dice Ani el Shaddai. Yo soy el Dios omnipotente. El que no está comprometido a darnos un huesito de pollo a nosotros y a los demás un hueso de dinosaurio. Esto equivale a decir que solo Él es esa fuerza, solo Él es ese bien que necesita el pueblo de la promesa. Tú no necesitas más, yo no necesito más. Dios es lo suficiente para nosotros.
Yo no necesito palancas. Yo tengo a Dios. Y Él es, como más adelante lo menciona, mi escudo, mi fortaleza, mi bendición. Él, sin obtener nada, proporciona todo a todos. Él vive y se mueve eternamente. Actúa a través de su mismo poder divino. Todo esto se resume en la palabra hebrea Shaddai, palabra que deriva de otra palabra hebrea, Shaddad, y Shaddad significa ser poderoso. Hay por ahí alguien que dice que significa otra cosa. No nos vamos a detener en ello. Su raíz es esta, Shaddad, poderoso. Este nombre indica ser el poseedor de toda potencia, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Qué dijo Jesús antes de su ascensión? Toda autoridad, todo poder me ha sido dado. En los gatitos que se reúnen ahí en el Mesías. Bueno, ustedes no, yo. Dice, toda autoridad me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Cristo no tiene poder solamente sobre la iglesia. Tiene poder sobre la totalidad del universo, la totalidad de los hombres. ¿Sí? A través de este nombre, el Señor enfatiza maravillosamente esta unidad, su omnipotencia y toda su excelencia moral y su inconmensurable bondad. Más adelante, en el versículo 7 de este mismo pasaje de Génesis, como leímos Génesis 17, pero el versículo 7, ahí Dios añadió una explicación. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Vean cómo lo reitera. Quiere darnos esa aseguranza de que no debe haber angustias en nuestro corazón, de que no debe haber dudas en nuestro corazón, en nuestra alma. Hay un Dios que nos sostiene. Pero no solo yo, dice, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Pero indica para qué. Para ser tu Dios. ¿Sí? En otra parte el salmista dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Bienaventurado al que te tiene por Dios. Pero no solamente me alcanza a mí, creyente en Jesucristo, sino también a mi descendencia después de ti. ¿Y dónde comienza la bendición? En la oración. No hay madre que no agonice en oración por su hijo descarriado. ¿Hacemos cuenta? ¿Hacemos encuestas? ¿Sí? Ahí empieza ya. Allí ya está la bendición. El hijo ya no anda solo y ya no necesita. ¿Sí? Porque el padre y la madre lo están encomendando ya en las manos del Señor. Y el hijo que se quiere ir así en curvas, que uno no sabe si van o si vienen, ¿sí? Esas oraciones por la misericordia de Dios lo van enderezando. ¿No es eso bendición? ¿No es eso una promesa para nuestros hijos? ¿Sí? ¿O no, madres y padres? ¿Hacen eso por sus hijos? ¿O no están orando? Si no, pues déjenlos ahí. A ver, que se vayan a donde quieran, que caigan en el abismo que quieran caer. Ustedes estarán muy contentos, estarán muy contentas, ¿verdad? Es más, hasta harán una fiesta, me imagino. ¿Sí? No, ¿verdad? Entonces vean allí, ya comenzó esa bendición.
Por lo tanto, óiganme, hijos traidores al pacto. Óiganme, hijos e hijas transgresores del pacto. No es suficiente creer que Dios existe. No es suficiente creer también que es omnipotente, sin creer que Él es el mismísimo Dios, que Él es el creador de todas las cosas, que Él es tu Dios, que Él es mi Dios, que Él es nuestro Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, como dijo el apóstol, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Triste corazón que anda entre dos aguas, que nada entre dos aguas. Luego entonces, todos los que viven sin fe son objetos del desagrado de Dios. La verdadera fe viene por el seguro conocimiento del oír la palabra. Ahí está la clave, muchachos. Ahí está la clave, muchachas. Dejen la palabra, dejen la escritura y se empezarán a corromper. Mírenlo, obsérvenlo. Cuanto más nos alejamos de las escrituras, cuanto más nos alejamos de la palabra, más perversos, más promiscuos nos volvemos. Ay, no, mi hijo, mi hija no es así. Ahorita. Pero si sigue alejado de Dios, alejado de su palabra, no es difícil que caiga en esos pasos. ¿Sabe usted dónde anda su hijo? ¿Sabe usted qué hace su hija mientras usted está aquí? ¿Tiene acaso un dron que la vigile allí, que ande? Vean. Entonces debe ser una preocupación de los padres, una primera preocupación de los padres. La verdadera fe, insisto, viene por el seguro conocimiento del oír de su palabra, lo que me dará una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón, impartiendo firmeza, carácter y convicción. Donde no hay palabra, hay duda. Donde no hay palabra, hay cuestionamientos. Por eso debemos afianzarnos a las promesas del Señor. Y solo si nosotros somos discípulos de la palabra de Dios, podemos declarar con firme convicción, como lo hizo el apóstol San Pablo, porque yo sé a quién he creído. Ahora, sobre el hecho de que El Shaddai puede mostrar claramente lo que significa ser Dios Todopoderoso, el Dios de los fieles y el protector de los que le temen, El Shaddai añade promesas a quienes aceptan en fe los términos del pacto. Los coloca entonces como ejemplos vivos del pueblo del pacto. Y Dios les dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Pero nos estamos imaginando, ¿sí?, alitas blancas, túnica blanca, en las nubes, y ya saben, con su quesito Filadelfia. ¿Sí? Está diciendo la tierra en que pisas. Los predicadores evangelicalistas no estamos diciendo que no sea verdad, pero es una parcialidad. Solo nos habla de que estaremos en el cielo con Jesús. Sí, sí, por supuesto que sí. Pero también habla de cielos nuevos, tierra nueva, tierra que va a ser purificada. No vamos a ser como ahora algunos que se dicen científicos nos dicen, que en la luna hubo vida, que en Marte quién sabe qué. No, pues que Dios que falla, nos anda trayendo como pues de los que alquilan casas, ¿no?, de un planeta a otro. Parece que nos tuvo primero en la luna
Y después, no, saben que aquí ya se acabaron los recursos naturales, ahora los voy a llevar a la Tierra. O parece que fue entonces a Marte. Bueno, como ya se acabaron los recursos, ahora los voy a llevar a la Tierra. A lo mejor ahora nos va a llevar a Plutón o a esos planetas que según ya han descubierto más. El Shaddai añade esas promesas a quienes se aceptan en fe los términos del pacto. Y a ellos les dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Hasta ahí se queda? Bueno, eso sería puro y mero materialismo. Tendremos que explicar el significado y los alcances de las promesas de la tierra de Canaán. Por eso, ahora abordamos el segundo punto. Las promesas a los antiguos no son meramente promesas temporales. O sea, no es solamente el Canaán de ahí, para que entonces podamos entender cuáles son nuestros compromisos. Aunque lo que se prometió en la tierra de Canaán concretamente se cumplió, este hecho se enfatizó con muchos términos, apuntando hacia la herencia eterna, especialmente la vida en los cielos. Algunos llegan a pensar que nosotros no creemos en el cielo. Sí creemos en el cielo, pero no en el cielo de Platón, no en el cielo de Aristóteles, que tristemente se predica desde muchos púlpitos cristianos. La epístola, mejor dicho, esta promesa apunta hacia la herencia eterna, especialmente la vida en los cielos. La epístola de los Hebreos lo menciona. Abraham, Isaac y Jacob murieron en fe sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y abrazando la promesa y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. De hecho, declararon que buscaban una patria e incluso mencionaron que si hubieran estado pensando en aquella de la que salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la herencia celestial. Cierto, el Señor habló de la tierra de Canaán, pero al hacerlo también incluyó los otros grandes dones y beneficios espirituales para el pueblo del pacto. Notes la reiteración: pueblo del pacto, pueblo del pacto. Términos que han sido cambiados por cristiano. Yo soy cristiano. Sí. No, yo no soy eso. Soy cristiano y nada más. No se nos olvide que la palabra cristiano es un apodo y que la Biblia no nos llama cristianos. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Y si no, busquen en su Biblia a ver si nos llama cristianos. Hemos mencionado que algunos argumentan el libro de los Hechos, ¿sí? Dice: y a los que andaban en el camino se les empezó a llamar por primera vez cristianos. Pero no la Biblia, fueron los de afuera, ¿sí? Como ahora nos apodan los presbiterianos, los muertodistas, ¿sí? Y etcétera, ¿sí? Es el pueblo del pacto. Más tarde Dios quiso revelarles cuál era su naturaleza o cómo debería interpretarse su mandato: yo seré tu Dios. Las otras promesas también sirven como explicación para esto. Y haré de ti un pueblo grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esto es una obligación implícita aquí. Haré de ti una bendición grande. Pero cuando nuestros hijos o nuestras hijas se casan con incircuncisos o con filisteas, ¿qué sucede? ¿Dónde están esos o esas que se han casado con filisteas
o con incircuncisos? ¿Dónde están? A ver, búsquenmelos. A lo mejor están sentados debajo de la banca. No están, ¿verdad? Estamos llamados a crecer el número de la iglesia, no a disminuirlo. Tenemos que demandar a alguien, o al Poli, a la UNAM, o al TEC de Monterrey, que no les enseñó bien matemáticas, porque no aprendieron a sumar, sino solamente a restar. Entonces vean cómo si tenemos también obligaciones, la obligación de ser bendición y no maldición para nuestro pueblo. ¿Cuál fue? Cuando el Señor le reveló, ¿sí? ¿Se acuerdan de Ruth y Noemí? ¿Y cuál fue la respuesta para con su suegra? Tu pueblo. Pero esa fue un diálogo entre nuera y suegra. Hoy lo ponen en las casas de matrimonio, ¿no? De tu pueblo será. No, un momento. Vean el contexto. Es el pueblo, hermanos. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Tú crees en Jehová El Shaddai? Es una pregunta que yo le estoy haciendo a ustedes. Amén. Entonces, yo seré con ustedes. Pero el día que ustedes me digan, Jehová no será mi El Shaddai, pues yo no tengo nada que hacer aquí, hermanos. Entonces tenemos que entender eso. Somos un pueblo, hermanos. Y nadie debe intentar dividir a ese pueblo. Y estamos llamados a ser bendición. Y no meramente carga, y no meramente maldición. Ser el pueblo del pacto nos compromete a ser bendición donde estemos. La Escritura dice también, bendeciré y engrandeceré tu nombre. En otra parte le dice, no temas a Abraham, yo soy tu escudo. Bueno, hoy ya no hay escudos, son chalecos. ¿Anti qué? Sí. Entonces vean ustedes, yo te protegeré, ¿sí? Yo estaré delante de ti. Esto es decir, como decía el apóstol Pablo, si Dios por nosotros, Dios dice también, yo soy tu galardón, yo soy tu premio. Yo soy el que te dará esas cosas que necesitas. Y además, te multiplicaré como las estrellas del cielo y te haré padre de muchos pueblos. Hoy nos han vendido la idea, ¿sí? Pocos hijos para darles más. ¿Sí? Bueno, hay allí algunas razones fisiológicas de no poner en riesgo la salud de la mamá y etcétera, las cuales podemos entender. Pero hermanos, lo que nos están diciendo es que no debemos de tener hijos porque se está acabando el planeta, que nos estamos acabando los recursos del planeta. ¡Ay, Dios! Necesitas estudiar una licenciatura en administración para que sepas cómo se deben de administrar los recursos, ¿sí? Tú nos dijiste que de todo podemos comer y mira ahora lo que está pasando. No, hermanos, son los abusos, ¿sí? Los abusos de unos cuantos. Esas cosas, hermanos, son precisamente por no entender para qué es mi trabajo. Mi trabajo es para servirte a ti. Yo trabajo para servirte a ti. Todo lo que yo hago es para servirte a ti. Pero no, hoy nos han mentalizado de a cómo o nada. Hermanos, entonces vean en dónde estamos, ¿sí? De todas esas promesas, podemos llegar a una comprensión plena del hecho de que este Dios es nuestro sumo bien, que Él es nuestro Dios, que es omnipotente, que hizo un pacto con nosotros y que las promesas y condiciones ofrecidas en ese pacto no solo se refieren a cosas temporales y materiales, que sí las hay, sino también se refiere a las promesas permanentes y espirituales. Lo más importante, como se explica en Gálatas 3:16, no debemos
desligar ni mutilar las Escrituras. Gálatas 3:16 también se refiere al pacto y a la simiente de ese pacto. Gálatas 3:16 explica que a Abraham se le hicieron las promesas y a su simiente. ¿Alguien lo puede leer? Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. No está escrita la palabra pacto. ¿Pero podemos ignorar el pacto? No. Ahí está, hermanos. Por eso la insistencia. Tenemos que leer todas las Escrituras. Hasta que no lleguemos a esa madurez, hermanos. Tiren, por favor, esos... Ay, cómo odio esos folletitos que no sé cómo les llaman. No, los altares que les llaman, no. Devocionales. Tírenlos, quémenlos. A ver qué les hacen, hermanos. Porque eso ha traído una división, ver una parcialidad de las Escrituras, en lugar de ver todo ese compendio, toda esa coherencia que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es muy enfático cuando dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa del pacto era para su simiente. Entonces Cristo es entonces el que lleva a la realidad ese pacto. Y en esa promesa, dada a la simiente de Abraham, esto es Cristo, reside la plenitud, justicia, santificación, la vida, la redención y la salvación de toda la multitud de los elegidos por las promesas del pacto. No es solamente salvacionismo. Cree en Jesucristo y ya, se olvidó todo. Es lo que piedrican los piedricadores. Solo cree en Cristo y ya, se acabó todo. Ya puedes seguir con tu vida dándole vuelo al hilacha. Tú ya tienes asegurada tu salvación y cuando te mueras te vas a ir al cielo. Punto, se acabó. No, hermanos, esa es una caricatura de la salvación. Estamos ante el pacto. Si hay redención, si hay justificación, si hay santificación, si hay todo eso, pero no están desligadas del pacto. Son consecuencias de ese pacto. Y otra cosa muy importante, Pablo dice, por cuanto agradó al Padre que en él la simiente de Abraham, es decir, Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de él, la simiente de Abraham, reconciliar consigo todas las cosas. Romanos 8, ¿qué dice? La creación gime a una, pero en Cristo hay reconciliación. Esto es redención cósmica. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sin la sangre de Cristo no hay reconciliación. Colosenses 1, 19, 20. Y este mismo Jesús es la misma herencia que se ha prometido a los que tenían fe en el pacto eterno de Dios. El resumen de los cuales es la siguiente: el Dios del cielo, a través del cual existen todas las cosas, en el que todas las cosas coexisten y se mueven, desea ser el Dios de Abraham y de sus descendientes. Esto es, también el Dios de nosotros, que por la fe en la simiente de Abraham, la cual es Cristo, también venimos a ser herederos de la promesa. A ver, vamos, se los planteo así. Hermano, hermana, ¿usted cree en Dios? Me va a decir que sí. ¿Cree en el pacto? Sí, muy bien. Pero aquí está la promesa. Que no solamente nosotros, sino también ¿quién? A nuestros hijos. A nuestros hijos. Ahora, dígame usted, ¿a dónde quiere su hijo? ¿A dónde quiere su hija? ¿Fuera del pacto? ¿Qué está haciendo entonces para que ellos
entiendan el pacto. ¿Está haciendo algo o solamente le está dando una chapata? ¿O solamente le está dando un guarache con bistec y harto huevo? ¿Eso es todo? Pues bueno, eso se lo daríamos al can. Pero nuestros hijos no son canes, ¿sí? Son la imagen de Dios. Entonces, además de preocuparnos por sus necesidades físicas, sus necesidades fisiológicas, sus nutrientes, debemos preocuparnos por su vida. Su hijo y su hija andan fuera del pacto. ¿Está usted contento? ¿Está usted contenta? Pues entonces no tengo nada que decir aquí. La verdad, yo debo de irme con mi música a otra parte. Pero si estamos preocupados por nuestros hijos, si estamos preocupados por nuestras hijas, por nuestros nietos, porque en algunos casos ya tenemos nietos, pues entonces debemos incluirlos en ese pacto. Padre, ten piedad de mi hijo. Padre, ten piedad de mi hija. Esa era tanta la preocupación de un patriarca, ¿se acuerdan? Que le encargó a su criado: no dejes que mi hijo, se case con una chancluda. Vete hasta allá y mira, lleva esto, y que se case con una de la familia del pacto, hermanos. ¿Es tan serio eso? Véanlo, hermanos. No es cosa nada más de me gustó porque se parece a, pues no sé a quién de esos que salen en la Taravisión. Por lo tanto, Dios se ofrece a sí mismo con sus bendiciones, demostrando que Él es suficiente para todas las cosas que los hombres necesitan. Y asimismo, Dios le promete a su pueblo, al pueblo de la promesa, todo el poder y toda clase de fortaleza para traer sanidad a la creación en el cumplimiento de su tarea restauradora. Óiganme, este es un jalón de orejas para aquellos cultistas y moralistas que piensan que porque vienen al culto, que piensan que porque rezan 4 o 5 rosarios ya están bien con Dios. ¿Dónde está tu tarea en el reino de Dios? ¿Dónde está tu trabajo por el rescate de la creación? ¿Dónde está? No lo hay. Abandonas a tu pueblo, abandonas a tus compatriotas, que solo ellos lleven la estafeta, ellos que se hagan bolas. ¿Ven? El compromiso de ser pueblo. Vean ustedes, se dice que entre los judíos forman una comunidad y se defienden y se ayudan mutuamente. Y nosotros somos gotas esparcidas en el océano, cada quien por su ruta. No hay esa unidad. Se dice, no lo sé, que en Estados Unidos, la comunidad hispana, cuando un mexicano se encuentra con otro mexicano, que forman grupitos de mexicanos y entonces se ayudan entre ellos, ¿es necesario que el Señor, como en la Babel, nos disperse? Para que entonces sí pueda yo sentir la ausencia del calor humano de mi hermano, de mi hermana. Para que entonces sí extrañe sus oraciones, sí extrañe su rostro, sí extrañe su diestra. ¿Eso quieren? ¿Que Dios nos divida? Entonces, hermanos, tenemos que responder a esa unidad a la cual el Señor nos llama, a la unidad del pueblo del pacto. Apoyar a tu pueblo, apoyar a nuestro pueblo, sufrir por tu pueblo, sufrir por nuestro pueblo. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros, para que juntos traigamos restauración del universo. Habrá zambalates que se opongan a nuestra tarea, pero hay una promesa: Dios será nuestro escudo protector. ¿Se acuerdan cuando se estaba construyendo el muro? Entonces llegaron y dijeron: no los dejaremos construir. Ahí está Dios siendo el escudo. Dios será nuestro escudo protector en tanto que estamos ejerciendo nuestro oficio restaurador en el reino de Dios. El Dios del pacto, el que ha hecho una alianza con su pueblo, que Él es nuestro Salvador, quien fortalecerá la debilidad humana en espíritu y en carne, por quien Cristo, el Señor,
liberará a su pueblo de la promesa del pecado y la muerte eterna y dará a sus elegidos la vida eterna. Todas estas cosas tienen que ver con el trabajo y la participación de Dios en el pacto. El Dios que se nos apareció en la forma de la tierra de Canaán y la descendencia bendita como la fuente de toda bendición y como todos los tesoros del paraíso, es el Dios que invitó a toda la raza humana para disfrutar de estas bendiciones. Isaías 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, ni vino y leche. Ahí está, hermanos. Entonces, ¿por qué están haciendo fila ahí para comprar su cacho de melate? Ahora sí me va a tocar. O su rascahuele, ¿no? Le rascan y no le salió nada. Buena suerte para la próxima. Pero ya se echó sus 5 o sus 10 pesos. Ahora escuchemos lo que Dios pide a cambio y lo que espera de su pueblo del pacto. Dios dice: primero, guardarás mi pacto. Está la primera demanda de Dios: guardarás mi pacto. Tú, mejor lo leemos, ¿verdad? Génesis 17:9. ¿Quién lo lee, por favor? Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Esta es nuestra primera obligación: guardar el pacto de Dios. Pero no solo tú, también tus hijos. Por tanto, tú tienes la obligación de instruir a tus hijos en el pacto. Y no solo tus hijos, también tus nietos. Sí, yo sé, vivimos nueva era. Mira, mamá, con mis hijos no te metas. Son mis hijos. Tú solo eres tu abuela. No, pues ya se perdió la visión, hermanos. La visión de comunidad. ¿Sí? Otra vez, ¿no somos familia? ¿No somos pueblo? Tú y tus hijos. Cuando dice, guarda mi pacto, lo que Dios está demandando es lo siguiente: camina delante de mí y anda en justicia. Eso significa guardar el pacto. Cada vez que actúas, piensa como que Dios te está observando. Y además, actúa. Actuar en justicia significa actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Esto dijo, son nuestros deberes. Estas cosas deben de ser observadas por nosotros. Y Dios dice, guardaréis mi pacto, lo que significa, tendrás confianza solamente en mí para todas tus necesidades. Y en cada situación, y me serás fiel con todo tu corazón y con toda tu alma. Así también Moisés explicó en Deuteronomio 13:4. Sigue al Señor tu Dios, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Qué sigue en las palabras actuales del pacto? Anda delante de mí y sé perfecto. Podemos decir que nada es más corto, nada es más evidente que estas palabras, excepto que la frase caminar o andar. Según el usus loquendi judío, caminar o andar es lo mismo que vivir, lo que expresa idiomáticamente con prepárate para caminar y vive rectamente. Y Dios agrega, delante de mí, lo cual significa según la voluntad de Dios y no según mi opinión o sugerencia. Luego, con estas palabras bastante claras,
Lo que quiere decir Dios es, vive en justicia. Dios luego explica cuál es su voluntad y cómo podemos caminar delante de Él, con la firmeza y la sinceridad de la fe, con la inocencia y la pureza de la propia vida. Uno obtiene la integridad y la fuerza a través de la cual los santos caminan delante de Él. Así Moisés, en Deuteronomio 10, los versículos 12 y 3, dice: ahora pues, Israel, usted es Israel, yo soy Israel. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Que vayas de rodillas allá por la Gam y que llegues con las rodillas todas pelonas, sangradas? ¿Qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos que Jehová tu Dios te da, que guardes sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Así dice la Escritura. O sea, no estamos hablando del evangelio de la prosperidad, que esa es una aberración. Pero sí está hablando de las bendiciones, que no tendremos sed, que no tendremos hambre, como en el desierto. ¿Cuándo anduvo raídos sus pantalones? Bueno, hoy es la moda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuándo? Siempre tuvieron sus vestidos como nuevos. Y Miqueas responde a esta pregunta: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por lo tanto, como hijos del pacto, es nuestro deber adherirnos firmemente por fe al único Dios vivo, a El Shaddai, porque Él es el único autor de todas las cosas buenas. Además, es nuestro deber llevar una vida de justicia para agradarle a Él. Por otra parte, los que han rechazado estas cosas han preferido oír a la antítesis. Han preferido las obras de los puercos como el hijo pródigo. Suena fuerte, ¿verdad? Pero eso es. Los que han apostatado del pacto y han abandonado al pueblo del pacto serán excluidos de las bendiciones del pueblo. Óyelo bien, joven. Óyelo bien, señorita. Cuando tú te alejas de Dios, también estás despreciando a tu padre, estás despreciando a tu familia, estás despreciando a tu pueblo, estás despreciando a tu iglesia. Nosotros para ti no significamos nada. Para ti, si el Señor nos borra del mapa, te da igual. No somos nada para ti. Qué terrible, hermanos, cuando llegamos a ese punto. Pero entonces, hermanos, hay una sentencia para ellos. Serán excluidos de las bendiciones de ser del pueblo de la promesa. Y entonces serán lo a mí. Lo no. Am pueblo y mío. Tú no eres mi pueblo. Apártense de mí, malditos. Así dice en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y serán rechazados. Y serán llamados no pueblo mío. Esto es lo que dijo. Esto es lo que dicen las Escrituras. He puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge. El bien. Ah, ¿verdad? No escoge lo que tú quieras. Escoge el bien. Concluyendo. 1. No se nos olvide. Dios es un Dios de pacto. 2. El pueblo elegido y redimido por la simiente de Abraham, esto es Cristo, es un pueblo del pacto. Creer en Cristo significa no solamente ser cristiano,
No solamente ir a la iglesia. Significa que soy parte de un pueblo glorioso. Usted es mi pueblo, yo soy su pueblo. Somos un pueblo. Tenemos que entenderlo. Somos una familia. Y no estar viendo cómo nos destruimos los unos a los otros. El verit de Dios ciertamente tiene bendiciones, pero no se nos olvide, también tiene responsabilidades. El verit está ligado, no se nos olvide, el verit está ligado al toldot, que también ya explicamos. Es decir, el pacto en su relación con el desarrollo cultural, con el mandato cultural, no están desligados. No habrá cambios hasta en tanto no entendamos lo que significa pertenecer al pueblo del pacto. No habrá cambios hasta en tanto no entendamos lo que significa pertenecer al cuerpo glorioso de Cristo. Somos parte del cuerpo glorioso de Cristo, no somos carroña. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Somos parte de ese pueblo que es la iglesia. No habrá cambios, hermanos, hasta que entendamos lo que significa la confesión apostólica. Creo en la comunión de los santos. Quiera el Señor llevarnos a esa madurez, hermanos. Porque vamos a celebrar quién sabe cuántos, casi un cuarto de siglo. Vamos a celebrar 23 años. ¿De qué, hermanos? ¿De qué? ¿De unidad? ¿De qué, hermanos? ¿De ser familia? ¿De qué, hermanos? ¿Qué vamos a celebrar? Eso es preocupante. Y eso debemos de tomarlo en cuenta el próximo domingo, que vamos a dar testimonio de la fidelidad de Dios. Vamos a orar. Señor, como dijeron tus profetas, apártate de mí, como dijeron tus apóstoles, apártate de mí porque soy pecador. Señor, no hay uno de los aquí presentes que no hayamos pecado contra ti. Somos merecedores, Padre, de la aplicación de todo el rigor de tu justicia y mandarnos al lugar que merecemos, el Hades y las tinieblas. Pero tú, en tu misericordia, estás extendiendo tu mano a través de tu Hijo Jesucristo. Venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Señor, perdóname. Perdóname por no entender lo que significa que me has injertado en una familia, que nos has injertado en el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, que nos has injertado al pueblo del pacto. Señor, ayúdame a amarte a ti y ayúdame a amar a tu pueblo. Señor, ayúdame, Señor, a vivir con mi pueblo y por mi pueblo y apoyar a mi pueblo para que tu nombre sea proclamado hasta lo más recóndito del universo. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Yo les bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a responder a esta entonando la alabanza Siempre venciendo, siempre triunfando, que es el 332 de nuestro himnario. 35, perdón.
por gracia.